En un apartamento pequeño en Milwaukee, Wisconsin, decenas de policías se aglomeraban frente a la puerta del departamento 213 de los apartamentos Oxford. Vecinos y agentes miraban con miedo y horror cómo de ese lugar aparentemente normal y apenas iluminado salía un olor a muerte, químicos y descomposición. El terror de esa noche resonaría incluso hasta nuestros días y daría lugar a uno de los personajes más perturbados y oscuros de la historia. Esta es la historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia está marcada por el abandono emocional y un hogar fracturado. Sus padres son Lionel Dahmer, un estudiante de química, y Joyce Flint, una mujer con inestabilidad emocional. En sus primeros años, Dahmer era un niño alegre y juguetón. Se llevaba bien con otros niños y disfrutaba del tiempo en la escuela. Pero a medida que crecía, también aumentaban las discusiones y la toxicidad en casa. Para cuando cumplió 4 años, su comportamiento empezó a cambiar. De ser alegre, pasó a ser tímido y retraído. Algunos profesores notaron señales de abandono. ¿Qué causaría un cambio tan drástico en un niño tan pequeño? Entre 1960 y 1965, los estudios de Lionel lo obligaban a pasar mucho tiempo fuera de casa. Jeffrey quedaba con su madre en un ambiente tenso y distante. Joyce era hipocondríaca, sufría de depresión severa, pasaba mucho tiempo dormida e incluso intentó quitarse la vida con una sobredosis de calmantes. Ninguno de los padres atendía las necesidades físicas y emocionales de Jeffrey, quien crecía sin entender por qué su hogar no era como el de otros niños. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio. Ahí, en diciembre de ese mismo año, Joyce dio a luz a su segundo hijo. Para compensar las carencias de Jeffrey, le permitieron elegir el nombre de su hermano, David. Lo que parecía un nuevo comienzo pronto se derrumbó. Los problemas mentales de Joyce empeoraron y Lionel se ausentaba más tras obtener su certificado de químico. A los 4 o 5 años, Jeffrey empezó a mostrar curiosidad por animales muertos. Observaba con fascinación mientras su padre sacaba restos de debajo de la casa. Según Lionel, Jeffrey sentía un interés extraño por los huesos y las partes internas. A veces exploraba en animales vivos dónde estaban sus huesos. Lionel lo atribuía a simple curiosidad infantil. En 1968, la familia se mudó por sexta vez a una propiedad de 1,5 acres en Bath Township, Ohio. Jeffrey recolectaba restos de animales en la carretera y el bosque. Gatos, ardillas, insectos grandes y roedores. Una vez durante la cena, preguntó qué pasaría si ponía huesos en cloro. Lionel, pensando que era curiosidad inocente, le enseñó a preservar restos de forma segura, sin saber que esa técnica se usaría más adelante de manera oscura en sus crímenes. Esto acercó a padre e hijo, mientras Joyce, con posible estrés posparto sin tratar, se distanciaba más y consumía más tranquilizantes. A los 14 años, Jeffrey empezó a beber alcohol. Desarrolló rechazo y envidia hacia su hermano David al ver cómo su madre lo cuidaba más y lo excluía a él. Sentía que no lo amaban y que algo en él causaba rechazo. Al entrar en la pubertad, se dio cuenta de su orientación hacia los hombres. Avergonzado y con padres conservadores, no se lo contó por miedo. A los 16 años tenía pensamientos extraños, imaginaba dominar a sus parejas o tenía fantasías con torsos y partes internas. Sabía que no eran normales y bebía más para silenciar las fantasías.
Una de sus fantasías más recurrentes era de encontrar a un joven atlético haciendo autostop, llevarlo inconsciente a casa y explorarlo libremente. Una vez se escondió con un bate esperando a un corredor, pero nadie pasó y no lo intentó de nuevo. En 1977, el hogar estaba en crisis. Las notas de Jeffrey eran mediocres y el matrimonio de sus padres se rompía. Intentaron terapia y tutores, pero nada ayudó. A principios de 1978 se divorciaron. Las discusiones eran constantes. Dahmer desahogaba sus frustraciones en el bosque, alimentando sus obsesiones con disecciones. Lionel abandonó la casa y se fue a vivir a un motel cercano. Entre mayo y junio de 1978, contra órdenes judiciales, Joyce tomó a David y se mudó a Chippewa Falls, dejando atrás a Jeffrey tan solo a pocos días de haber cumplido 18 años. Jeffrey se sintió devastado y comenzó a desconectarse emocionalmente. El 18 de junio de 1978, Dahmer vio a un joven sin camisa pidiendo autostop. Stephen Mark Hicks, de 18 años, que iba a un concierto de rock. Lo convenció de ir a casa para beber unas cervezas. Allí, al notar que Hicks era heterosexual y en un momento de descuido, lo golpeó en una pesa cuando él quiso marcharse. Lo dejó inconsciente y le quitó la vida. Luego, realizó actos perturbadores con el cuerpo. Al día siguiente, lo desarmó usando técnicas aprendidas. Disolvió partes y esparció los restos en la propiedad, tirando sus pertenencias al río Cuyahoga. Asustado pero extasiado, sintió seguridad al no haber consecuencias inmediatas. Pasarían 9 años hasta el siguiente. En los años 80, tras el incidente, Dahmer trató de mejorar relaciones familiares y encajar en estudios y trabajos. Lionel regresó y lo inscribió en la Universidad Estatal de Ohio, pero el alcoholismo lo hizo abandonarlo en 3 meses. "Where's Dave?" And he said, "They're gone." I said, "Well, what do you mean? They're gone. They've left." En enero del 79, entró al ejército como médico de combate. Logró cierta estabilidad, pero en Alemania recayó en la bebida y fue expulsado en marzo de 1981. Viajó a Miami, trabajó en una tienda de sándwiches y alquiló un cuarto. Gastaba todo su dinero en alcohol y fue desalojado cuando no podía pagar, viviendo en la playa. Cansado y agotado mentalmente, llamó a su padre y volvió a Ohio, con Lionel y su nueva pareja Shari. Le dieron responsabilidades, pero siguió bebiendo. Lo enviaron con su abuela, con quien Dahmer tenía un lazo cercano. De diciembre de 1981 a 1982 trabajó en un centro de donación de plasma. Fumaba y bebía todo el día e iba a misa con su abuela, robando un maniquí para cumplir sus fantasías personales. En 1985 empezó a frecuentar los baños públicos o baños romanos como eran conocidos. Ahí empezó a tener encuentros. Sin embargo, comenzó a frustrarse ya que le molestaba que sus parejas se movieran durante el acto. Empezó a drogarlos para actuar mientras ellos estaban inconscientes. Una de sus víctimas tuvo una reacción alérgica a los medicamentos que Dahmer utilizó y fue expulsado de los baños públicos, empezando a usar otros lugares como hoteles para poder cumplir sus fantasías. Intentó en una vez desenterrar un cuerpo reciente, pero desistió por el suelo duro del cementerio. El 8 de septiembre de 1986 fue acusado de conducta inapropiada con un menor. Confesó y recibió una sentencia menor. Se le exigió también que debía recibir terapia. El 20 de noviembre de 1987 conoció a Stephen Walter Twomey, de 25 años, en un bar. Lo llevó a un hotel, lo drogó, pero al despertar encontró a Twomey sin vida, golpeado.
Compró una maleta, lo llevó a casa de su abuela, donde lo desechó excepto la cabeza, que usó para sus fines macabros y luego la destruyó. En este momento, Dahmer decidió que no iba a controlar más sus impulsos. A los 27 años, inició una rutina oscura en bares buscando víctimas que encajaran en sus fantasías. 2 meses después, en enero de 1988, atrajo a James Edward Dockstader, un joven de 14 años con la promesa de dinero. Lo llevó a casa de su abuela, lo drogó y le quitó la vida, siguiendo su ritual. En marzo del 88, específicamente el 24, conoció a Richard Guerrero, de 22 años, fuera de un bar. Usando el mismo método engañoso, lo convenció de acompañarlo, sufriendo el mismo destino. Dahmer se deshizo de los restos para no dejar rastro. En septiembre de 1988 fue arrestado por agredir a Somsak Sintasonfon, de 13 años, pero salió bajo fianza. Su abuela, cansada en este punto de las visitas nocturnas, los olores fétidos del sótano y el garaje, le pidió que se mudara. El 30 de enero de 1989 se declaró culpable de la agresión contra el menor. Su padre le consiguió un abogado, pero mientras esperaba la sentencia, cometió otro crimen. La corte lo liberó bajo fianza. Fue entonces cuando el 25 de marzo de 1989 conoció a Anthony Lee Sears, de 24 años, en un bar. Aunque no planeaba actuar esa noche, Sears se acercó a conversar y Dahmer lo llevó a casa de su abuela. Sears se convirtió en su quinta víctima, con Dahmer preservando partes como trofeo en un intento de prolongar su obsesión. El 23 de mayo, Dahmer fue sentenciado a 12 meses de cárcel por la agresión anterior, con derecho a trabajo. Podía ir a laburar en una fábrica de chocolate, pero debía regresar a la cárcel al final del día. Además, se le exigió registrarse en la base de datos de agresores sexuales. Made me feel like they were a permanent part of me. Besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel. El 14 de mayo de 1990, Jeffrey se mudó a una zona de alta criminalidad en los apartamentos Oxford. Su nuevo hogar, el apartamento 213. Era amoblado, cerca de su trabajo y por $300 al mes incluía todos los servicios básicos. Solo una semana después, el 20 de mayo, conoció a su sexta víctima, Raymond Smith, un joven afroamericano de 32 años. Lo acompañó a su departamento con la excusa de tener relaciones por $50. Ahí le dio una bebida con pastillas para dormir. Lo estranguló una vez inconsciente y al día siguiente compró una cámara Polaroid para tomar fotos macabras del cuerpo en diferentes posiciones. El 14 de junio, usando el mismo método, atrajo a Edward Smith, de 27 años. Intentó preservar partes en el refrigerador, pero falló. Dahmer luego diría que se sentía devastado porque no pudo conservar nada de él, intensificando su frustración en los rituales. It just seems so bizarre to me that this obsession that I had been thinking about and wanting, just all the parts are there and they make it possible to make it happen. En septiembre de 1990, el día 2, conoció a Ernest Miller, de 22 años, afuera de una tienda de libros. Le ofreció $50 para fotos y escuchar sus latidos. Una vez dentro, le quitó la vida con un cuchillo, capturando el momento en fotos como parte de su escalada. Poco después, el 24 de septiembre, atrajo a David Thomas, de 22 años, en un centro comercial. Dentro del departamento se dio cuenta de que no sentía atracción por él.
pero le quitó la vida por miedo a que lo reportara o que él se enojara, mostrando cómo sus impulsos se volvían cada vez más incontrolables. Pasarían meses hasta que Dahmer volviera al acecho. En febrero de 1991, el 18 conoció a Curtis Strutter, de 17 años, en una parada de autobuses. Le ofreció dinero por fotos y servicios eróticos. Lo drogó, lo ató y le quitó la vida preservando partes tras tomar fotos detalladas. My name is Dorothy Strutter. I'm Curtis Strutter's mother. I don't have nothing prepared to say. It's just a few things that I would like to say. You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him. I'd have a chance to tell him that I loved him the last time I saw him, which will be a year tomorrow. El 7 de abril llevó a Errol Lindsay, de 19 años, a su departamento. Usando el mismo método, lo drogó e inyectó una sustancia en el cerebro en un intento de crear zombies controlables. Lindsay se despertó aturdido, quejándose de dolor, pero Dahmer lo durmió nuevamente y le quitó la vida, deshaciéndose de partes mientras conservaba otras. Durante esta época, los residentes de Oxford empezaron a quejarse de olores fétidos y ruidos extraños provenientes del apartamento de Dahmer. El gerente se comunicó con él, pero Dahmer, manipulador como era, se excusó diciendo que el olor era por carne descompuesta en el refrigerador. El 24 de mayo, Dahmer conoció a un aspirante a modelo, Tony Hughes. Le ofreció dinero para posar y en el departamento lo drogó e inyectó una sustancia para quebrar su voluntad. Pero el experimento resultó fatal y Hughes perdió la vida. Well, what Jeffrey, there are 2 points to this, okay? One is what Jeffrey told me. And Jeffrey told me 75% of his attraction was to men when they were not conscious. 25% were when they were dead. That's what he said. Let's look, however, at what he did. What he did was he had sex with them once they were dead. El 27 de mayo conoció a Conerak Sintasonphone, un joven de 14 años a quien ofreció dinero por posar. Al principio se rehusó, pero aceptó. Dahmer lo durmió y lo dejó en la habitación junto al cuerpo sin vida de Hughes. Salió por cerveza, pero Conerak se despertó e intentó huir. Llegó a la calle, donde 3 jóvenes lo ayudaron y llamaron a la policía. Al regresar, Dahmer trató de llevarlo de vuelta por la fuerza. Los agentes llegaron y Dahmer les explicó sutilmente que Conerak era mayor de edad, su amante ebrio y que arriba había pruebas. La policía, sin ver violencia externa, lo acompañó al apartamento, ignorando las advertencias de las jóvenes sobre su edad y con señales de sangre. Dahmer mostró fotos tomadas antes de drogarlo. Satisfechos, se marcharon reportándolo como una pelea de parejas. Minutos después, Dahmer inyectó una sustancia letal en el cerebro de Conerak, quitándole la vida. El 30 de junio, Dahmer viajó a Chicago y conoció a Matt Turner, de 20 años, en una parada de autobuses. Le ofreció una sesión de fotos profesionales. Una vez en el departamento, lo durmió y le quitó la vida colocando sus restos en bolsas de plástico. 5 días después, el 5 de julio, atrajo a Jeremiah Weinberger, de 23 años, con la promesa de pasar un fin de semana juntos. En la privacidad, le inyectó agua hirviendo, dejándolo en coma. Murió 2 días después, con Dahmer observando el proceso como un experimento fallido. El 15 de julio, llevó a Oliver Lacey, de 24 años, a su apartamento. Tuvieron un encuentro íntimo, pero Dahmer lo durmió y le quitó la vida, preservando partes para su colección. El 19 de julio, fue despedido de su empleo. 2 días después, el 21 de julio, llevó a Joseph Breithoff, de 25 años. Le quitó la vida y dejó su cuerpo en la cama por varios días. Luego de que empezara a descomponerse, se deshizo de él.
El 22 de julio de 1991, Dahmer conoció a su última víctima, Tracy Edwards, de 32 años. Le ofreció $100 por posar para fotos. Dentro del departamento, lo esposó y sacó un cuchillo exigiéndole entrar en la habitación. Ahí Edwards notó la película El Exorcista 3 en la televisión y fotos de hombres desnudos y un contenedor de 57 galones que emanaba un olor nauseabundo. Dahmer entraba en una especie de trance. A veces notaba a Edwards, otras actuaba solo. En un momento, colocó su cabeza en el pecho de Edwards y le confesó que se comería su corazón. Edwards, agitado, pero fingiendo calma, lo apaciguó diciéndole que era su amigo y que no necesitaba el cuchillo, que no lo abandonaría. Esto bajó la guardia de Dahmer. Se sentaron en la sala y Edwards pidió ir al baño. Al ver que Dahmer no sujetaba a las esposas ni prestaba atención, golpeó su rostro, lo hizo caer y corrió hacia la puerta. Dahmer intentó retenerlo, pero Edwards huyó al corredor y luego a la calle. A las 11:30 de la noche detuvo a una patrulla. Al ver las esposas intentaron removerlas, pero fallaron. Edwards los llevó al apartamento explicando que un loco lo había amenazado con un cuchillo. Al llegar, Dahmer no resistió. Admitió esposarlo y dijo que las llaves estaban en el dormitorio. Un oficial entró, pero Dahmer intentó adelantarse. El otro lo detuvo. Abriendo el cajón, el oficial vio decenas de fotos de hombres sin vida tomadas en ese mismo lugar. Acorralado, Dahmer forcejeó, pero fue apresado. Mientras lo esposaban, murmuró que por lo que había hecho debería estar muerto. He kind of laid across me, put his head across my chest at that point. What was he doing with his head? Pardon me? What did it appear to you he was doing with his head? What was he trying to do? Like he was listening to my heart, because at a point he told me he was going to eat my heart at that point. He said he was going to eat your heart? Yes, that's correct. Los oficiales reportaron el hallazgo. El equipo forense llegó y encontró algo aún más perturbador. Varias cabezas, un torso completo, partes en bolsas plásticas, un contenedor con restos en ácido y 74 fotos Polaroid. Describieron el lugar como desmantelar un museo de lo macabro. A primera vista era normal, pero dentro emanaba un olor a muerte y putrefacción. Luego de su arresto, Jeffrey confesó todos sus crímenes. Ante el asombro de muchos y su familia, no se consideraba loco. Su defensa alegó no culpable por demencia, pero Jeffrey se sentía aliviado de que todo hubiera acabado. En sus propias palabras, sabía que lo que hacía era malo. Tras el segundo asesinato, se desconectó y vio a sus víctimas no como personas, sino como objetos de placer. En febrero de 1992, tras un juicio extenso, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas sin libertad condicional. En mayo de ese año se agregó una más, totalizando 16 cadenas perpetuas. Su padre y madrastra Shari, quienes intentaron ayudarlo, siguieron en contacto en prisión. Su madre Joyce también se acercó a Jeffrey, retomando contacto con él tras no haber hablado desde 1983. Hablaban por teléfono periódicamente. Según ellos, Jeffrey había perdido toda voluntad de vivir. Joyce, preocupada, le pedía cuidarse, pero él respondía que ya no importaba, que no le importaba lo que le pasara. Tras un par de atentados fallidos contra su vida, llegó el fatídico día. En la mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey limpiaba los vestidores de las duchas del gimnasio de la prisión junto a otros 2 convictos, Jesse Anderson y Christopher Scarver, un afroamericano esquizofrénico. Extrañamente, trabajaban sin supervisión directa de los guardias. A eso de las 8 de la mañana, Scarver usó una barra de metal para golpearlo reiteradamente en la cabeza y contra la pared. Según Scarver, Dahmer no se quejó ni gritó.
En su último momento de conciencia, dijo que no le importaba vivir o morir y que lo matara de una vez. Dahmer fue llevado a emergencias aún con vida, pero falleció horas después. Scarver regresó a su celda y dijo que Dios se lo había ordenado. Y en las mismas palabras de Jeffrey Dahmer, así terminaba una vida malgastada. Su última voluntad fue ser borrado por completo, su cuerpo cremado y las cenizas divididas entre sus padres.